Bueno, doctor, buenas noches, ¿cómo está? Mi nombre es Juan Eduardo Mezquita, mi compañera se llama Luisa Fernanda Vaquero y el día de hoy le queremos hacer una entrevista acerca de un artículo sobre transferencia de embriones en hembras Brahman rojo. Lo va a presentar. Aquí con nosotros en la entrevista está el doctor Francisco Gallego, egresado de la Universidad CES en Medellín y es médico veterinario zootecnista. Juan, buenas noches, ¿cómo vamos? Sí, el nombre es Francisco Gallego, soy egresado del CES y actualmente me dedico a la reproducción de grandes especies, eh, lavado en equinos y aspiración y transferencia en bovinos. Ok, buenas noches nuevamente agradecer al doctor pues por regalarnos un poco de su tiempo. Yo creo que para empezar eh, nos vamos por el tema de la importancia de la tasa de preñez, lo cual pues formulamos una pregunta que es ¿cuál es la importancia de la tasa de preñez en programas de transferencia de embriones en bovinos? Sí, yo creería que para esa pregunta la tasa de preñez en un programa de transferencia de embriones es todo, es el resultado y es digamos que el indicador más importante y a lo que le tenemos que apuntar, porque un ganadero nos evalúa es con qué tantas receptoras le quedan preñadas. Entonces, sin lugar a dudas, el indicador que más tenemos que cuidar y para el que más tenemos que trabajar para mantenerlo lo más alto posible. Ahora bien, doctor, teniendo en cuenta esto, ¿cómo pueden influir los factores productivos en la tasa de preñez de las receptoras Brahman rojo? Yo creo que viéndolo y la pregunta va más por un lado zootécnico, creería yo que si hablamos de factores productivos, cómo los podemos mejorar, es decir, cómo podemos hacer que las receptoras tengan una mejor alimentación antes, durante y después de la transferencia. Creo que ese es el fundamental, si a eso te refieres con esa pregunta. Es decir, nosotros necesitamos mantener receptoras en una condición corporal entre 3 y 3,5 más o menos en una tabla de 1 a 5 para que eso al menos nos garantice que tenemos una receptora bien alimentada y que va a ser capaz de no solamente mantenerse a ella, sino de recibir un nuevo concepto que en este caso es el embrión. Entonces necesitamos una receptora que tenga no tenga, perdón, un déficit energético o un balance energético negativo. Necesitamos que la receptora se mantenga primero ella y esté preparada para recibir esa nueva vida que es el embrión. Listo, Doc. Ya entrando, digamos, como el papel de los factores reproductivos. En este caso, pues, ¿qué papel cumplen los factores reproductivos en cuanto al éxito de la transferencia de embriones? Los factores reproductivos bueno, hablando de la misma pregunta básicamente, creo que son todos. Creo que es todo más que en una transferencia, en una selección de receptoras. Es decir, al momento de sincronizar o no sincronizar una receptora, tiene que estar en óptimas condiciones reproductivas. Entonces, una receptora mal sincronizada puede ser incluso una receptora que no nos va a responder a la sincronización. Entonces, por eso tan importante que antes de sincronizar realicemos una palpación que nos permita saber que esa receptora se encuentra en las mejores condiciones reproductivas y que muy posiblemente nos va a responder al protocolo y además de eso nos va a quedar preñada. Entonces creo que son indispensables, no solamente con que la vaca esté ciclando, la receptora esté ciclando, sino que también tenga unas excelentes condiciones uterinas. Muchas veces y muchos doctores hacen la selección de receptoras con ecografía, otras veces con solamente que se haga una palpación transrectal sin ecógrafo, entra al protocolo. Entonces ahí de pronto puede haber una pequeña diferencia que también vale la pena prestarle atención. Listo, doctor. Pues ahora seguimos con algo muy importante que es la sanidad. Queremos preguntarle de qué manera afectan los factores sanitarios a la tasa de preñez de las donadoras, de las receptoras bovinas. Sí, las receptoras, yo creería que no solamente para un programa de transferencia, sino para cualquier sistema productivo, es fundamental la sanidad. Creería y lo ubicaría como uno de los 5 pilares más importantes en el momento de realizar cualquier sistema productivo, tanto en bovinos como en cualquier especie animal. Entonces,
tener un esquema de vacunación al día, manejar unas receptoras que estén sanas de todo tipo, que no tengamos receptoras cojas, que no tengamos animales de pronto con verruguitas o con dolencias. Todo eso lo que nos va a generar es una dificultad reproductiva, porque lo mismo que hablábamos con el momento del balance energético, de esa misma manera una receptora que tenga dolor o que no pueda mantenerse en un estado de confort o de tranquilidad, muy seguramente ni siquiera nos va a responder al protocolo o si nos va a responder no va a quedar preñada o una vez nos quede preñada nos va a abortar. Entonces, digamos que esa vacuna reproductiva en el hato y el manejo de las receptoras, si se manejan dentro de la misma finca, creo que es muy importante. Y de recibir receptoras de afuera, de otras partes, también hay que manejar la parte de la cuarentena, de saber de la procedencia de los animales, el tema de hemoparásitos, por dar un ejemplo muy cercano. Pero pueden ser muchísimas las enfermedades que nos afecten. Esa primera pregunta que fue la tasa de preñez, que es por lo que trabajamos realmente. Doctor, muchas gracias. Pues nuevamente agradecerle por su Juan, tiempo, espera que me falta una pregunta, qué pena interrumpir. contestar. Tranquila. Es que yo creo que es algo muy necesario para lo que estamos haciendo y digamos que el doctor, por su experiencia, nos puede decir qué estrategias podrían implementarse para mejorar, pues en este caso, la tasa de preñez en las receptoras. Pues yo siempre he dicho que cada médico veterinario en cualquier procedimiento tiene su forma de hacerlo, porque cada persona, y más en biología, tenemos la manera de llegar a nuestros resultados, y además que como ya lo dije, esto es biología, no matemática, entonces eso se mueve mucho dependiendo del tipo de ambiente en el que estemos, las receptoras que tengamos. Hay un montón de cosas importantes ahí, pero digamos que desde mi punto de vista y como yo lo he manejado, creo que eh, hacer la ecografía del cuerpo lúteo en el momento de la transferencia es muy importante. Es decir, manejar, saber qué irrigación tiene el cuerpo lúteo y si la tiene, porque nosotros hemos descubierto que alrededor del 4% de los cuerpos lúteos no están irrigados. Es decir, si no hacemos la ecografía, estaríamos transfiriendo embriones que botamos sí o sí. Entonces nos ganamos ese 4% haciendo esa ecografía. Y la ponemos en una tasa del 1 al 4, siendo 4 la mejor irrigación y la desglosamos en irrigación interna y externa del cuerpo lúteo. Entonces, y lo anotamos el día de la transferencia, en la fecha de transferencia. Eso nos permite saber que esas vacas que nos respondieron al protocolo y tienen una muy buena irrigación, muy seguramente nos quedaron preñadas. Entonces, es bien importante de pronto tabular y entender esa parte. Además de eso, usamos progesterona, la de 300 miligramos, la usamos el día de la transferencia. Eso también nos ha ayudado a subir las tasas de preñez en alrededor de un 8%. Sumado a esto, no sé si digamos que sea contradictorio, en unas formas se vende una y de otra, pues eso ya depende del médico veterinario. No utilizamos lidocaína, es decir, no hacemos epidural el día de la transferencia. Manejamos una técnica en donde tratamos de que se liberen la menos cantidad de prostaglandinas para que no vayan en contra del embrión, pero eso también nos permite que la receptora salga sin ese estrés de que no siente las patas. Entonces, de pronto, unas por otras, evitamos ese cortisol y aumentamos un poquito la tasa. Listo, doctor. Creo que ahora sí ya no hay más preguntas. De todas maneras, muchas gracias por su tiempo y pues por atender y contestarnos estas preguntas para nuestra entrevista. Muchas gracias. Vale, Luisa, muchas gracias a ustedes. Saben que lo que necesiten. Muchísimas gracias por todo.